llenen y caminen en una sola vía. Las políticas neoliberales de los 90 y la crisis del año 2001 favorecieron el nacimiento y el desarrollo de organizaciones que coincidieron en la demanda y el ejercicio de una forma de democracia más participativa. Muchas de estas organizaciones permanecieron activas hacia el año 2003, cuando en Argentina comenzó a gobernar el kirchnerismo. Bajo este signo político y en un contexto regional muy favorable, Mar del Plata fue elegida para ser sede de la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005. Aún sin poder dimensionar la magnitud de los hechos que tendrían lugar en nuestra ciudad, en los meses previos, la atracción estuvo centrada en la posibilidad de ser anfitriones de los mandatarios del continente y el rey de España. En aquel momento no quedó algún marplatense que no supiera que George Bush vendría a la ciudad. Esto fue determinante para los grupos antiimperialistas que lo identificaron como el eje del mal, y en las vallas que intentaban protegerlo comenzaron a instalar este mensaje. Mientras tanto, una amplia mayoría de la sociedad, seducida por el anuncio de obras para la ciudad, aceptaron mansamente todas las condiciones. Nosotros nos daban una identificación, unas tarjetas con el DNI, el nombre, y en el vallado las presentábamos y veníamos acá. Nosotros teníamos 2 anillos y después para llegar al Costa Galana había un tercer anillo. Lo que sí, había una especie de revuelo cuando pasaban ciertos presidentes por la calle Alén, que por lo que me habían dicho, y yo no me recuerdo, era mano y contramano. Era como un corredor libre para ellos, ¿no? Y el tema del Sheraton, bueno, obviamente, una noche fui a tomar un café ahí en Almafuerte y Alén, y bueno, era estar en otro mundo, era una película de todo, algo raro, algo raro. Pero había gente que estaba conforme y había gente que no. Y los disconformes sobre todo porque cada vez que había un helicóptero o pasaba algún presidente se cortaban las comunicaciones. Después había francotiradores por el Sheraton, eso es lo que se decía, yo nunca los vi, estábamos en la terraza, mucha embarcación en el mar, armada, y bueno, el helicóptero que iba y venía, y bueno, era todo un mundo extraño. ¿Y vieron algún mandatario de cerca? Mira, yo fui un día que pasó Bush, lo que no recordaba, que me hicieron recordar también, es que había 2 autos, eran autos mellizos. En una iba el presidente y en otro iba un doble. Lo que sí recuerdo, y que me daba bastante impresión, que detrás del auto iba una camioneta con una ametralladora y el hospital atrás. Y a medida que iban pasando los días nos íbamos acostumbrando, a tal punto que cuando ya estaban los vallados, una de las cosas, una de las características que yo sentía era la tranquilidad, el silencio, no había movimiento. Y después, bueno, había cierto imaginario de un temor a un atentado, pero bueno, eso después se fue disipando y sí, estaba todo muy vallado y todo muy armado, ¿no? Los 3 anillos de seguridad, 40 millones de pesos para embellecer los sectores alcanzados por la cumbre y dotar de infraestructura a la ciudad, un par de miles de efectivos de fuerzas federales, además de la policía provincial, y la expectativa de ver pasar cerca al presidente de Estados Unidos. Le dieron clima a los días previos al 4 y 5 de noviembre de 2005. Y claro que muchas de estas situaciones eran completamente novedosas para todos nosotros y hasta hicieron que en algún punto se perdieran los límites entre la realidad y la fantasía. Al principio se hablaba de 5.000 marines, pero en realidad no eran 5.000 marines, eran 200 efectivos de la seguridad del presidente, en ese momento era Bush, y no eran 200 marines específicamente. Los personal del ejército de Estados Unidos eran alrededor de 25 personas. Era muy difícil porque no había mucho acceso a la información en cuanto a los presidentes o lo que se discutía o lo que se hablaba dentro de la cumbre de los presidentes. Pero la mayor información, y yo tuve la suerte de tener acceso, venía de la cumbre de los pueblos. ¿Qué lugar en la historia crees que ocupa esta cumbre de la ciudad de Mar del Plata? Muy importante, para Mar del Plata y como para el país. Es la cumbre donde se dijo no al ALCA,